saber y ver. De lo irreal, llévame a lo real. De la oscuridad, llévame a la luz. De la muerte, llévame a la inmortalidad. Brihad Aranyaka, Upanishad. Antes de estudiar el paralelismo existente entre la física moderna y el misticismo oriental, hemos de abordar la siguiente cuestión. ¿Cómo es posible efectuar algún tipo de comparación entre una ciencia exacta, que se expresa en el lenguaje altamente sofisticado de las matemáticas modernas, y unas disciplinas espirituales basadas principalmente en la meditación y que además insisten en que sus vivencias no pueden ser comunicadas verbalmente? Lo que vamos a comparar son las alineaciones efectuadas por científicos y por místicos orientales acerca de su conocimiento del mundo, a fin de establecer un esquema adecuado que nos permita llevar a cabo esta comparación. Debemos, antes que nada, preguntarnos a nosotros mismos a qué tipo de conocimiento nos estamos refiriendo. Al usar la palabra conocimiento, ¿quiere decir lo mismo un monje budista de Angkor Wat o de Kioto que un físico de Oxford o de Berkeley? En segundo lugar, ¿qué clase de afirmaciones vamos a comparar? ¿Qué vamos a seleccionar de los datos experimentales, de las ecuaciones y las teorías por un lado, y de las escrituras sagradas, de los antiguos mitos y de los tratados filosóficos por otro? Este capítulo intentará aclarar estos dos puntos, la naturaleza del conocimiento que se va a comparar y el lenguaje en el cual ha sido expresado dicho conocimiento. A lo largo de la historia se ha considerado que la mente humana es capaz de dos tipos de conocimiento, o dos formas de conciencia, a las que con frecuencia se ha denominado como racional e intuitiva, y que tradicionalmente han sido asociadas respectivamente con la ciencia y la religión. En Occidente, el tipo de conocimiento intuitivo y religioso con frecuencia es devaluado para favorecer el conocimiento racional y científico, mientras que la actitud tradicional oriental es justamente la contraria. Las siguientes afirmaciones sobre el conocimiento, procedentes de dos grandes mentes de Occidente y de Oriente, pueden servir de ejemplo a ambas posiciones. Sócrates en Grecia dijo su famosa frase: «Solo sé que no sé nada», mientras que Lao Tse en China dijo: «Es mejor no saber que se sabe». En Oriente, los valores atribuidos a ambos tipos de conocimiento nos son claramente indicados por los nombres que se les da. Los Upanishads, por ejemplo, hablan de un conocimiento superior y de un conocimiento inferior, y relacionan el conocimiento inferior con las diversas ciencias y el superior con la conciencia religiosa. Los budistas hablan de conocimiento relativo y conocimiento absoluto, o de verdad condicional y verdad trascendental. La filosofía china siempre ha señalado la naturaleza complementaria de lo intuitivo y lo racional, representándolos con la pareja arquetípica Yin y Yang, que constituyen la base del pensamiento chino. Del mismo modo, se desarrollaron en la antigua China dos tradiciones filosóficas complementarias, el taoísmo y el confucianismo, a fin de tratar con ambos tipos de conocimiento. El conocimiento racional se forma con las experiencias que tenemos con los objetos y los sucesos de nuestro entorno diario. Pertenece al reino del intelecto, cuya función es la de discriminar, medir, comparar, dividir y categorizar. De este modo, creamos un mundo de distinciones intelectuales, de opuestos, que solo pueden existir en relación unos con otros, siendo esta la razón por la que los budistas llaman a este conocimiento relativo. La abstracción es el rasgo crucial de este tipo de conocimiento, pues para comparar y clasificar la inmensa variedad de formas, estructuras y fenómenos que nos rodean, nos es imposible tomar en cuenta todos sus rasgos. Por ello tenemos por fuerza
que seleccionar unos pocos de los más significativos. De este modo construimos un mapa intelectual de la realidad, en el que las cosas están reducidas a sus rasgos más generales. El conocimiento racional constituye así un sistema de conceptos y símbolos abstractos, caracterizado por una secuencia lineal y secuencial, típica de nuestro modo de pensar y de nuestro hablar. En la mayoría de los idiomas, esa estructura lineal se evidencia en el uso de alfabetos que sirven para comunicar experiencias y pensamientos mediante largas líneas de letras. Por otro lado, el mundo natural es un mundo de infinitas variedades y complejidades, un mundo multidimensional que no contiene líneas rectas ni formas absolutamente regulares, donde las cosas no suceden en secuencias, sino todas juntas. Un mundo, como nos dice la física moderna, donde incluso el espacio vacío es curvo. Es evidente que nuestro sistema abstracto de pensamiento conceptual nunca podrá describir ni entender por completo esta realidad. Al pensar en el mundo, nos enfrentamos al mismo tipo de problema que afronta el cartógrafo, que trata de cubrir la superficie curvada de la Tierra con una serie de mapas planos. Con tal procedimiento, podemos solo esperar una representación aproximada de la realidad, y por ello todo el conocimiento racional estará necesariamente limitado. El reino del conocimiento racional es, por supuesto, el reino de la ciencia que mide, cuantifica, clasifica y analiza. Las limitaciones de cualquier conocimiento obtenido con estos métodos se han hecho cada vez más evidentes en la moderna ciencia y en particular en la física moderna, la cual nos enseña, en palabras de Werner Heisenberg, que toda palabra o concepto, por claro que pueda parecernos, tiene solo un limitado margen de aplicabilidad. Heisenberg, Physics and Philosophy, Allen and Unwin, Londres 1963, página 125. Para la mayoría de nosotros resulta muy difícil ser conscientes de las limitaciones y de la relatividad del conocimiento conceptual. Dado que nuestra representación de la realidad es mucho más fácil de captar que la realidad misma, tendemos a confundir una con la otra y a tomar nuestros conceptos y nuestros símbolos como la realidad. Una de las principales metas del misticismo oriental es liberarnos de esa confusión. Los budistas Zen dicen que para señalar a la luna es necesario un dedo, pero que una vez que hemos ya reconocido a la luna, debemos dejar de preocuparnos por el dedo. El sabio taoísta Chang Tzu escribió: «Las cestas de pescar se emplean para coger peces, pero una vez conseguido el pez, el hombre se olvida de las cestas. Las trampas se emplean para atrapar liebres, pero una vez cogidas las liebres, los hombres se olvidan de las trampas. Las palabras se emplean para expresar ideas, pero una vez transmitidas las ideas, los hombres olvidan las palabras». Chang Tzu, traducción de James Leck, adaptado por Clay Walham. Ace Books, Nueva York, 1971, capítulo 26. En Occidente, el especialista en semántica Alfred Korzybski tocó exactamente el mismo punto con su acertado eslogan: «El mapa no es el territorio». Lo que interesa a los místicos orientales es una experiencia directa de la realidad que trascienda no solo al pensamiento intelectual, sino también a la percepción sensorial. Según palabras de los Upanishads, lo que es inaudible, impalpable, sin forma, imperecedero, del mismo modo que es insípido, permanente, inodoro, sin principio ni fin, más alto que lo más grande, firme. Al percibir eso, uno queda liberado de las fauces de la muerte. Katha Upanishad. El conocimiento que se obtiene con una experiencia así es llamado por los budistas conocimiento absoluto,
porque no se basa en las discriminaciones, en las abstracciones y clasificaciones del intelecto, las cuales, como ya hemos visto, son siempre relativas y aproximadas. Es, según nos dicen los budistas, la experiencia directa de la seidad, indiferenciada, individida e indeterminada, o la experiencia directa del ser, indiferenciado, individido e indeterminado. La completa asimilación de esa eseidad no solo constituye el centro del misticismo oriental, sino que es la característica central de toda la experiencia mística. Los místicos orientales insisten una y otra vez sobre el hecho de que la realidad última nunca podrá ser objeto de razonamiento ni de conocimiento demostrable. Nunca podrá ser adecuadamente descrita en palabras, porque está más allá del reino de los sentidos y del intelecto, del que se derivan todas nuestras palabras y conceptos. Acerca de esto dicen los Upanishads: allí no llega el ojo, no va la palabra ni la mente. No lo conocemos, no lo entendemos. ¿Cómo podría unir enseñarlo? Lao Tse, quien llama a esta realidad el Tao, afirma exactamente lo mismo en la línea inicial del Tao Te Ching. El Tao que puede ser expresado no es el Tao verdadero. El hecho, evidente si leemos los periódicos, de que la humanidad, a pesar del prodigioso incremento experimentado por el conocimiento racional, no se ha hecho mucho más sabia durante los últimos 2000 años, constituye una clara evidencia de la imposibilidad de comunicar el conocimiento absoluto por medio de las palabras. Como dijo Chuang Tzu, si fuera posible hablar de ello, todo el mundo se lo habría dicho a su hermano. Citado en el libro de J. Needham, Science and Civilization in China, Cambridge University Press, Londres, 1956. Volumen 11, página 85. De este modo, el conocimiento absoluto constituye una experiencia de la realidad totalmente ajena al intelecto, una experiencia que surge de un estado no ordinario de conciencia al que podríamos llamar estado meditativo o místico. La existencia de tal estado no solo ha sido atestiguada por numerosos místicos de Oriente y Occidente, sino que también la investigación psicológica da cuenta de ella. Estas son las palabras de William James al respecto. Nuestra conciencia normal de vigilia, que nosotros llamamos racional, no es más que un tipo especial de conciencia, y a su alrededor, separadas de ella por la más transparente de las películas, existen formas potenciales de conciencia totalmente diferentes. William James, The Varieties of Religious Experience, Fontana, Londres, 1971, página 374. Aunque los físicos se interesan principalmente en el conocimiento racional y los místicos en el conocimiento intuitivo, ambos tipos de conocimiento se dan en los dos campos. Esto se hace evidente al examinar cómo se obtiene y cómo se expresa el conocimiento, tanto en la física como en el misticismo oriental. En física, el conocimiento se obtiene a través del proceso de la investigación científica, que se realiza en 3 etapas. La primera etapa consiste en reunir evidencias experimentales acerca del fenómeno que se va a explicar. En la segunda etapa, los hechos experimentales se correlacionan con símbolos matemáticos y se resuelve un esquema matemático que interconecta estos símbolos de una manera precisa y congruente. A este esquema se le suele llamar modelo matemático o, si es más amplio, teoría. Esta teoría se emplea entonces para predecir los resultados de experimentos posteriores que se llevan a cabo a fin de comprobar todas las posibles implicaciones y consecuencias. En esta etapa, los físicos, si han hallado un esquema matemático y saben cómo emplearlo para predecir experimentos, pueden mostrarse satisfechos.
Algunas veces desean hablar sobre sus logros a quienes no son físicos y por lo tanto tendrán que expresarlos en un lenguaje sencillo. Esto significa que tendrán que formular un modelo en lenguaje ordinario que interprete su esquema matemático. Incluso para los mismos físicos, la formulación de dicho modelo verbal, que constituye la tercera etapa de su investigación, será un criterio de la comprensión que han logrado. En la práctica, estas tres etapas no están netamente separadas y no se dan siempre en el mismo orden. Por ejemplo, un físico puede ser conducido a un modelo particular por alguna creencia filosófica suya en la cual puede continuar creyendo incluso si el experimento evidencia lo contrario. Entonces, y esto ocurre con mucha frecuencia, trata de modificar su modelo para que dé cuenta de los nuevos experimentos. Pero si la evidencia experimental continúa contradiciendo al modelo, finalmente se verá obligado a abandonarlo. Este modo de basar firmemente todas las teorías sobre la experimentación se conoce como método científico. Este modo de basar firmemente todas las teorías sobre la experimentación se conoce como método científico, y más adelante veremos que tiene su equivalente en la filosofía oriental. Sin embargo, la filosofía griega era totalmente diferente a este respecto. Aunque los filósofos griegos tuvieron ideas extremadamente ingeniosas sobre la naturaleza, que a veces se aproximan mucho a los modelos científicos modernos, la gran diferencia es la actitud totalmente empírica de la ciencia moderna, algo que por lo general era totalmente ajeno a la mentalidad griega. Los griegos obtenían sus modelos de un modo deductivo, partiendo de algún axioma o principio fundamental y no inductivamente de lo que había sido observado. Por otro lado, el arte griego del razonamiento deductivo y lógico es, por supuesto, un ingrediente esencial en la segunda etapa de la investigación científica, la formulación de un modelo matemático congruente, y por ello constituye una parte esencial de la ciencia. El conocimiento racional y las actividades racionales conforman ciertamente la mayor parte de la investigación científica, pero no son todo lo que hay en ella. Esa parte racional de la investigación sería de hecho inútil si no estuviera complementada por la intuición, que es la que da a los científicos nuevas ideas y los hace más creativos. Estas ideas tienden a llegarles de repente y generalmente no cuando se hallan sentados en su mesa de trabajo resolviendo ecuaciones, sino mientras están relajados en el baño, durante un paseo por el bosque, por la playa, etc. Durante esos periodos de relajación, después de una actividad intelectual concentrada, la mente intuitiva parece hacerse cargo de todo y es entonces cuando puede generar las repentinas y aclaradoras ideas que tanto placer y deleite aportan a la investigación científica. Las percepciones intuitivas, sin embargo, no son de utilidad a la física a menos que puedan ser formuladas dentro de una estructura matemática congruente, complementada con su interpretación en lenguaje sencillo. Dentro de esta estructura, la abstracción es un rasgo crucial. Consiste, como mencionaba antes, en un sistema de conceptos y símbolos que conforman un mapa de la realidad. Este mapa representa solo algunos rasgos de esa realidad, sin que nosotros sepamos exactamente cuáles son, ya que comenzamos a compilar nuestro mapa de una forma gradual y sin ningún análisis crítico durante la niñez. De este modo, las palabras de nuestro lenguaje no están claramente definidas. Tienen varios significados, muchos de los cuales, cuando oímos la palabra en cuestión, nos pasan como de una manera muy vaga por la mente, permaneciendo en su mayor parte en nuestro subconsciente. Esta imprecisión y ambigüedad de nuestro lenguaje resulta algo esencial para los poetas, quienes generalmente trabajan con las capas y las asociaciones subconscientes.
La ciencia, sin embargo, busca definiciones claras y conexiones libres de ambigüedades. Por ello hace al lenguaje todavía más abstracto, limitando el significado de sus palabras y estandarizando su estructura de acuerdo con las reglas de la lógica. La mayor abstracción es la que se da en las matemáticas, donde las palabras son sustituidas por símbolos y donde las operaciones de conexión entre dichos símbolos están rigurosamente definidas. De este modo, los científicos pueden condensar en una sola línea de símbolos, en una ecuación, información que necesitaría varias páginas de escritura ordinaria para poder ser expresada en palabras. La idea de que las matemáticas no son más que un lenguaje extremadamente abstracto y comprimido afronta también sus retos. Muchos matemáticos creen que las matemáticas no son solo un lenguaje apto para describir la naturaleza, sino algo inherente en la naturaleza misma. Fue Pitágoras quien inició esta creencia con su famosa afirmación de que todas las cosas son números, desarrollando un tipo muy especial de misticismo matemático. Así, la filosofía pitagórica introdujo el razonamiento lógico en el dominio de la religión, algo que, según Bertrand Russell, resultó decisivo para la filosofía religiosa occidental. La combinación de matemáticas y teología que comenzó con Pitágoras caracterizó a la filosofía religiosa de Grecia, de la Edad Media y de la época moderna hasta llegar a Kant. En Platón, San Agustín, Tomás de Aquino, Spinoza y Leibniz se da una íntima combinación de religión y razonamiento, de aspiración moral con admiración lógica de lo eterno, que procede de Pitágoras y que distingue la teología intelectualizada europea del más directo misticismo asiático. Bertrand Russell, History of Western Philosophy, Allen and Unwin, Londres, 1961. El más directo misticismo asiático, por supuesto, no adoptaría la pitagórica visión de las matemáticas. Desde la perspectiva oriental, las matemáticas, con su diferenciada y bien definida estructura, deben verse como una parte de nuestro mapa conceptual y no como un rasgo de la realidad misma. La realidad, tal como la han experimentado los místicos, es totalmente indeterminada e indiferenciada. El método de abstracción científico es muy eficiente y poderoso, pero hemos de pagar un precio por él. A medida que definimos nuestro sistema de conceptos con mayor precisión, a medida que lo perfeccionamos y hacemos sus conexiones cada vez más rigurosas, este sistema se va separando cada vez más del mundo real. Usando de nuevo la analogía del mapa y del territorio de Korzybski, podríamos decir que el lenguaje ordinario es un mapa que, debido a su intrínseca imprecisión, tiene una cierta flexibilidad que hasta cierto punto le permite seguir el perfil curvado del territorio. A medida que lo vamos haciendo más riguroso, esa flexibilidad va desapareciendo gradualmente y con el lenguaje de las matemáticas hemos alcanzado un punto en el que los lazos con la realidad son tan tenues que la relación de sus símbolos con nuestra experiencia sensorial ha dejado ya de ser evidente. Este es el motivo por el que hemos de complementar nuestros modelos y nuestras teorías matemáticas con interpretaciones verbales, empleando de nuevo conceptos que puedan ser comprendidos intuitivamente, pero que son ligeramente ambiguos e imprecisos. Es importante captar la diferencia existente entre los modelos matemáticos y sus equivalentes verbales. Los primeros son rigurosos y congruentes en cuanto a su estructura interna, pero sus símbolos no tienen relación directa con nuestra experiencia. Los modelos verbales, por el contrario, utilizan conceptos que pueden ser comprendidos de manera intuitiva, pero siempre serán inexactos y ambiguos. En este aspecto no se diferencian de los modelos filosóficos de la realidad y por ello pueden compararse muy bien.
Si existe un elemento intuitivo en la ciencia, también se da un elemento racional en el misticismo oriental. Sin embargo, el grado en que razón y lógica se acentúan varía enormemente de una escuela a otra. Las escuelas Vedanta hindú o budista madhyamika, por ejemplo, son altamente intelectuales, mientras que los taoístas siempre han sentido una profunda desconfianza hacia todo lo que sea razón y lógica. El Zen, que nació del budismo, pero fue muy influenciado por el taoísmo, se enorgullece de ser sin palabras, sin explicaciones, sin instrucciones y sin conocimiento. Se concentra casi por completo en la experiencia de la iluminación y muestra un interés muy marginal en la interpretación de dicha experiencia. Una conocida frase zen dice: en el instante en que se habla de una cosa, se yerra el blanco. Aunque dentro del misticismo oriental existen escuelas menos extremas, la experiencia mística directa constituye el núcleo de todas ellas. Incluso los místicos que se dedican a la más sofisticada argumentación nunca consideran que el intelecto es su fuente de conocimiento, sino que meramente lo utilizan para analizar e interpretar su experiencia mística personal. Todo conocimiento está finalmente basado en esa experiencia, lo cual confiere a las tradiciones orientales un fuerte carácter empírico que siempre es resaltado por sus proponentes. D.T. Suzuki, por ejemplo, escribe sobre el budismo: la experiencia personal es el fundamento de la filosofía budista. En este sentido, el budismo es el empirismo o experimentalismo más radical. Cualquier dialéctica posteriormente desarrollada lo será tan solo para demostrar la experiencia de la iluminación. D.T. Suzuki, On Indian Mahayana Buddhism. Joseph Needham señala repetidamente la empírica actitud de los taoístas en su obra Science and Civilization in China y descubre que esta actitud ha convertido al taoísmo en la base de la ciencia y la tecnología chinas. Los primitivos filósofos taoístas, en palabras de Needham, se retiraron a la soledad, a los bosques y a las montañas para meditar allí sobre el orden de la naturaleza y observar sus innumerables manifestaciones. Este mismo espíritu es el que se refleja en estos versos zen. Quien desee comprender el significado de la naturaleza de Buda deberá observar la estación y las relaciones causales. Del Senrin Kushu, de Zen Quan, Nueva York, 1965. En el misticismo oriental, el conocimiento está firmemente basado en la experiencia, lo cual sugiere un paralelismo con el conocimiento científico que también está firmemente basado en la experimentación. Este paralelismo se cumple además por la naturaleza propia de la experiencia mística. En las tradiciones orientales se la describe como una percepción directa que cae totalmente fuera del mundo del intelecto y que se logra más que pensando, mirando dentro de uno mismo, mediante la observación. En el taoísmo, esta idea de la observación está materializada en el nombre de los templos taoístas Quan, que originalmente significaba mirar. Así, los taoístas consideraban a sus templos como lugares de observación. En el budismo Chan, versión china del Zen, la iluminación es citada como la visión del Tao, y en todas las escuelas budistas se considera el ver como la base del saber. El primer punto del óctuple camino, normas del Buda para lograr la autorrealización, es bien ver, seguido de bien saber. D.T. Suzuki escribe sobre esto. En la epistemología budista, el ver juega un papel muy importante, pues constituye la base del saber. Sin ver es imposible saber. Todo conocimiento tiene su origen en la visión. Por ello, saber y ver
se suelen encontrar unidos en la enseñanza del Buda. Por consiguiente, la filosofía budista indica ver la realidad tal como es. Ver es experimentar la iluminación. Este pasaje me recuerda al del místico Yaqui Don Juan, quien dice: «Lo que yo prefiero es ver, porque solo viendo puede un hombre de conocimiento saber».